Buenos días, vamos a comenzar la clase. El día de hoy vamos a ver las fracciones algebraicas. En la página 93 ahí tienen el tema fracciones algebraicas. Vamos a ver en el primer tema que aparece ahí, hay tres. Dice simplificación, multiplicación y división. Y ponen los tres juntos en el mismo tema porque en realidad pues vienen siendo casi lo mismo, ¿verdad? Bueno, vamos a aprender a simplificar entonces fracciones algebraicas. Voy a hacer ejemplos para explicar. Este es el primer ejemplo. X al cuadrado menos 9 sobre X más 3. Bien. Es una fracción algebraica que hay que simplificar. En el parcial pasado, específicamente en el tema de racionalización, les puse un ejemplo de cuando no se podían cancelar términos, ¿verdad? Lo que se pueden cancelar son factores. Y les voy a volver a poner el mismo ejemplo que les puse esa vez. Es 6 más 2 entre 2. Estos dos son términos. Son dos términos porque están separados por un signo, ya sea menos o más. Ahí son dos términos. Factores son que estén pegados o que se estén multiplicando, ¿verdad? Entonces miren la diferencia con ambos. Si yo cancelo aquí y digo que me queda 6, o bien si digo 2 entre 2 es 1, 1 más 6 son 7, ¿verdad? También podríamos pensarlo de esa manera. Pero no es así. Primero no podemos tener dos resultados. Pero miren aquí también lo más importante. Si yo hago la suma, 6 más 2 son 8. Y 8 entre 2 es 4. Miren, tres resultados diferentes. Ahora miren aquí, si son factores. O sea, si se están multiplicando. Este por este, yo lo cancelo, me queda 6. También puedo decir 2 entre 2 es 1. 1 por 6 es 6. ¿Verdad? Y si yo hago la multiplicación, 6 por 2 es 12. Y 12 entre 2 es 6. Miren, todo coincide. Los tres son iguales. Entonces, solo podemos cancelar si hay factores, si están arriba y abajo, aunque sean los mismos números o las mismas letras, pero son términos, o sea, si están separados por sumas o restas, no podemos cancelarlos así de forma individual. No se puede. Aquí está demostrado con este pequeño ejemplo, con estos números. ¿Verdad? Entonces, por decirles algo, yo no puedo cancelar esta X de arriba con la de abajo y decir que arriba me queda una, o decir menos 9 entre 3 es menos 3. No, ¿verdad? No se puede. Porque como hemos demostrado aquí, no queda lo mismo. Si quedara lo mismo, pues lo haríamos, pero no queda lo mismo. Bueno, esta fue la explicación del por qué no hay que cancelar, cómo se puede cancelar. Ahora, ¿por qué entonces? ¿Cómo vamos a cancelar entonces eso? Es por eso que en las fracciones algebraicas es indispensable poder factorizar. Porque si nosotros factorizamos, entonces vamos a obtener factores y ahí sí vamos a poder cancelar. En caso de que se pueda, que haya algo arriba y algo abajo, si está factorizado, sí se va a poder. En este tipo de ejercicios puede aparecer cualquiera de los casos que vimos la semana pasada de factorización. Entonces vamos a comenzar con este de aquí arriba. Entonces recuerden para cuando estén inspeccionando y viendo qué método hay. Si es binomio, o sea, si solo son dos términos, si no hay factor común, o son cubos, o son cuadrados, o ninguno. ¿Cuáles quedan descartados? Los tanteos y el agrupamiento. El agrupamiento se ocupan 4 y en el tanteo de trinomios, pues es trinomios. Tiene que haber 3. Entonces, si son dos términos, pruebe factor común. Y si no hay factor común, pruebe a ver si son cubos o cuadrados. Y si no es ninguno de los tres anteriores, pues solamente se copia nada más. No se podría factorizar. Bueno, ¿qué caso de factorización entonces sería x cuadrado menos 9?
Ingeniero, no sé si está escribiendo, pero no se mira. Diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Sí, sí se mira, estoy escribiendo. Diferencia de cuadrados, muy bien. Permítame. Ok, diferencia de cuadrados, ¿verdad? Entonces factorizamos la diferencia de cuadrados y ¿cómo va a quedar? Allí aplicamos LIG, la de x más 3, paréntesis x menos 3. La diferencia de cuadrados, sí, muy bien. Con las raíces cuadradas de ambos, que serían x y 3 respectivamente, hacemos la fórmula, ¿verdad? Que es una resta por una suma o una suma por una resta en el orden que usted quiera. ¿Verdad? Bueno, lo importante es que sea una resta y una suma, ¿verdad? O sea, que sean signos diferentes ahí en medio. X menos 3 por X más 3. Y ahora nos fijamos en el de abajo. Y recuerden, si es un binomio, hay que buscar, si no hay factor común, hay que buscar cubos, hay que buscar cuadrados. Y si no es ninguno de esos tres, no hay otro más porque las otras factorizaciones tienen otros requisitos. ¿Hay factor común? No. ¿Es cuadrado? ¿Son cuadrados? No. ¿Son cubos? Tampoco. Así que si no es ninguno de los dos, usted solo lo va a escribir y lo va a encerrar en un paréntesis y este va a ser un factor por sí solo. X más 3 lo encierra en paréntesis. Lo que no se puede factorizar solo lo encierra en paréntesis. Y ese sería un factor por sí solo. Bueno, una vez que ya esté factorizado y copiado en paréntesis lo que no se pudo factorizar, ¿qué queda? Cancelar lo que se pueda. Ya como está factorizado, ahora sí se va a poder. Entonces quedaría x menos 3. Muy bien. Ese sería el resultado. Esa es la respuesta. Bueno, vamos a hacer otro que también solo tenga una fracción. Luego vamos a hacer cuando tienen más, que es cuando ya estamos multiplicando. 6x al cuadrado más 24x más 24. Dividido entre 2x al cuadrado menos 8. ¿Verdad? Bueno, ahí tenemos otro ejercicio, así como el anterior, en donde hay una fracción algebraica que debemos simplificar. ¿Cuál es el procedimiento? Pues buscar qué casos de factorizaciones hay, factorizarlo completamente y luego ver que se puede cancelar. Bien. Ahora, para el caso de los trinomios. Para los trinomios, entonces, recuerde cuando usted mire tres términos, si no hay factor común, pruebe tanteos. Y si no hay tanteos, entonces no hay nada más. Porque para trinomios solo hay tanteos o factor común, no hay más. No hay agrupamiento, no hay cubos, no hay cuadrados. Es ese. Entonces, cuando mire tres términos, piense, ¿hay factor común? Y si no hay, pues busque tanteo. En este caso, ¿hay factor común? Sí. Sí. Si se fijan, el factor común siempre lo menciono de primero, ¿ah? Porque siempre se busca factor común sobre cualquier otro de los casos. Ya ahí hay tres, se puede hacer por tanteo especial también, pero si hay factor común, haga primero factor común. Siempre el factor común hay que hacerlo de primero para que no resulte más complicado después. Entonces sería, lo voy a hacer aquí aparte, 6, abro paréntesis, ese es el factor común, 6, ¿verdad? Abrimos paréntesis y que variables no hay, ¿verdad? Así que en común, así que es el 6 nada más. ¿Cómo queda dentro del paréntesis? Después de dividir a todos ellos entre 6, así como dice el procedimiento del factor común.
6x a la 2. No, sacándole el 6. Perdón, sí, quedaría solo x a la 2 más 4x más 4. Ajá, exacto. X a la 2 más 4x más 4. ¿Verdad? Y ahora, así como vimos en la clase del viernes, ¿verdad? Que fuimos a la universidad. Si después del factor común queda todavía el trinomio, ¿verdad? Y se puede hacer tanteo, pues lo hacemos. Vamos a probar a ver si se puede. Voy a intentarlo, a ver si se puede. Entonces, vamos a hacer. ¿Por qué digo lo voy a intentar? Porque hay trinomios que, aunque tengan la forma de que son de grado 2, están ordenados en forma descendente, tiene que satisfacer dos condiciones, que multiplicados den este y que sumados den el de en medio. Si no satisface ambas condiciones, no se puede factorizar y solo se copia. Entonces vamos a probar. X, primer signo más, segundo signo más por más da más, signos iguales se suman, así que es multiplicado el último y sumado es el de en medio. Los que multiplicados dan 4 es 4 por 1 y 2 por 2. Vamos a ver si satisfacen cualquiera de las parejas. ¿Qué pareja satisface ahí? 2 por 2. 2 por 2, vea muy bien. 2. 2. Y sí se pudo factorizar por tanteo también. Siempre hay que factorizar completamente porque recuerden que después vamos a cancelar. Si no factorizamos completamente, algo se puede dejar de cancelar por no estar factorizado completamente. Entonces, este ocupó 2, factor común y después tanteo. En la clase del viernes vimos que podíamos ponerlo al cuadrado cuando quedan iguales, pero aquí en realidad no lo puedo poner, ¿verdad? Pero como quiero cancelar, entonces mejor los pongo separaditos por si se cancelan los dos o solamente uno de ellos. Pero si pone x más 2 al cuadrado, así, ¿verdad? Y el 6 acá, también está bien, ¿verdad? También está bien. Repito, yo lo pongo separaditos por si se cancela solamente uno de ellos o los dos, ya los pongo separaditos. Pero lo puede poner así al cuadrado, sabiendo que hay dos factores x más 2. Bueno, ahora el de abajo, vamos a ver qué caso de factorización es este de aquí abajo. Y siempre les voy a repetir lo mismo para que siempre lo manejen. Si no hay factor común y es un binomio, o sea, son dos, hay que probar cuadrados o cubos, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿hay factor común ahí? Sí. Sí, Ajá. Antes de probar cuadrados o cubos, siempre se prueba factor común. Recuerden eso también. Siempre el factor común primero en caso de que se pueda. El factor común es 2. Ahora ambos los divido entre 2 y los pongo adentro del paréntesis, como dice el procedimiento. ¿Qué quedaría dentro del paréntesis después de sacarles el 2? X a la 2. X a la 2 menos 4. X a la 2 menos 4, muy bien. Y luego buscar si se puede seguir factorizando o si ya se deja hasta ahí. Ese se puede seguir factorizando. Lo de adentro del paréntesis. No, sí, Es como este x cuadrado quedaría, menos 9, ¿verdad? Solo que es x cuadrado menos 4. 4 tiene raíz cuadrada. X cuadrado también. Y es un menos que lo separa. Así que sí tiene la forma de diferencia de cuadrado. Así como lo reconoce. Que los dos tengan raíz cuadrada exacta. Y hay un menos entre los dos, ¿verdad? Y se factoriza. ¿Cuáles son las raíces cuadradas de ambos? X y 2, ¿verdad? Entonces con ellos hacemos una resta multiplicado por una suma. Ese es el procedimiento para la diferencia de cuadrado que hay que estudiar y memorizar y practicar. X menos 2, X más 2. Bueno, entonces ya está todo factorizado. Ahora solo hay que ver que se puede simplificar. Este 6 con este 2 de abajo se pueden dividir. Queda 3. X más 2, miro si hay alguno abajo, veo que sí. Por eso me gusta ponerlo separadito, ¿va? Para cancelarlo, ¿no? Este X más 2, hay otro abajo, pero es X menos 2, así que son diferentes, no se puede. Así que ya no podemos seguir cancelando nada más y ponemos lo que queda como respuesta. Arriba queda 3
por x más 2 y debajo x menos 2. Y ahí quedaría. Solo se cancela lo que se pueda, ¿verdad? Y lo que no, pues, incluso ejercicio, no en el libro, pero se puede presentar que usted factoriza todo y no se puede cancelar nada. Pero sin factorizar primero no lo podemos saber. Hay que factorizar para saber si se pueden cancelar. Así quedaría este. Bien, terminan de copiar ese. Voy a ir copiando el otro que vamos a hacer. El otro que vamos a hacer es de multiplicación. El ejemplo 3. Todos los que estoy tomando ahí están en el libro, en los ejercicios. X menos 6. X a la 3 más 8. Multiplicado por x al cuadrado más 3x más 9. Y x a la 3 menos 27. Este ya es de multiplicación. Y ya lo vamos a realizar. Antes de borrar el de abajo, ¿hay alguna pregunta con él? Para factorizar, la recomendación es siempre buscar primero factor común. Si no hay factor común y son binomios, busque cubos o cuadrados o ninguno. Si son trinomios, pues, y no hay factor común, busque tanteo, simple o especial. Y si son 4 y no hay factor común, busque agrupamiento. Y si pueden observar en todos los que mencioné, siempre factor común primero. En caso de que haya, hay que hacerlo primero. Y si después hay que seguir factorizando por otro método, pues ahí hay que seguir. Pero de entrada siempre pruebe factor común. Bueno, voy a borrar este entonces. ¿No hay preguntas con este para borrarlo? ¿Qué número es el que vamos? Bueno, aquí lo tengo como ejemplo 3, pero ahí en el libro busque ahí cuál es ese. Que no tengo el libro aquí a la mano. Que lo tengo en PDF, entonces tengo que salir de la pantalla y entrar para verlo. Entonces mírenlo ahí en el libro a ver cuál es el número. Bueno, vamos a ver aquí lo mismo. ¿Cuál es? ¿El 8 de qué página? 96. 96. Muchas gracias. Bueno, aquí si pueden observar, a diferencia de los dos anteriores que hicimos, aquí aparece un por y hay dos fracciones. Puede aparecer incluso otra fracción, un por y otra fracción, o un por y otra. Pueden haber varias fracciones, ¿verdad? El procedimiento es el mismo en realidad, solo que hay más fracciones. Pero el procedimiento, repito, es el mismo. Usted va a buscar factorizar para posteriormente cancelar. La diferencia es que hay más fracciones en lugar de solamente una fracción como en los que hicimos anteriormente. Entonces, miren lo que voy a hacer aquí. Voy a poner igual y voy a poner una sola línea extendida y ahí voy poniendo las factorizaciones, tanto las de arriba como las de abajo, todas pegadas. ¿Verdad? Bueno, entonces vamos a ir viendo las factorizaciones una por una. Comencemos con esta. X al cuadrado menos x menos 6. Mira a ver si hay factor común. La x no está en los 3. No hay coeficientes que compartan un factor común, así que no hay factor común. Y si es un trinomio, solo queda probar tanteo. Así es trinomio, solo queda probar tanteo. Trinomio 3 términos. Bueno, probemos a ver si se puede. Abrimos dos factores. Repasando el procedimiento es la x cuadrada se distribuye en ambos factores, ¿verdad? Primer signo menos, segundo signo menos por menos da más. Y tengo que buscar como los signos son diferentes, ¿verdad? Números que restados den menos 1 y que multiplicados me den menos 6, ¿verdad? Los signos ya están, uno tiene que ser menos y uno más. Y los números posibles son 6 por 1 y 3 por 2. No hay otros más, así que pruebo con esas parejas a ver cuál resulta. Si no resulta, pues entonces solo se copia. A ver, multiplicados menos 6 y restados menos 1. Tiene que ser uno negativo y uno positivo. ¿Cuál sería de estos dos? 3 por 2. 3 y 2, muy bien. ¿Cuál sería el negativo para que la resta me dé negativo 1? El 3.
El 3, ¿verdad? El mayor. El mayor es el que le da el signo a la respuesta. Menos 3 más 2. Así queda. X menos 3 por X más 2. ¿Verdad? Entonces ya factorizamos el primero. Miren que todo esto es de factorizar, ¿verdad? Como les había dicho la semana pasada, ¿verdad? El tema de factorización es indispensable para este tema. Para la suma y resta que vamos a ver después también. Bueno, vamos a ver este otro. X al cuadrado más 3x más 9. Al igual que el anterior, no hay factor común de variables ni tampoco de números. Estos dos tienen tercera, pero el de enfrente no tiene. Así que no hay factor común y es un trinomio. Y si es trinomio hay que probar pues el tanteo. Probemos. X la distribuyo en ambos. Primer signo más. Segundo signo más por más da más. Y busco, los signos son iguales. Entonces busco números que multiplicados den 9 y que sumados, porque los signos iguales se suman, sumados den 3. Los números que multiplicados dan 9 es 9 por 1 y 3 por 3. No hay otros. Así que probemos. No hay otros enteros, ¿eh? Probemos a ver si satisfacen. Tienen que dar sumados 3. Bueno, 9 más 1 es 10, ¿verdad? Y 3 más 3 son 6. Y no hay otra pareja para probar. Entonces significa que este no se puede factorizar. Porque tiene que satisfacer las dos condiciones. Si solo satisface que multiplicado da este y no que sumado da el de en medio, entonces está malo. Tiene que satisfacer las dos. Y si no hay ninguna pareja que satisfaga esas dos condiciones, entonces no se puede factorizar. Y recuerden lo que les dije en el ejercicio anterior, si hay una expresión que no se puede factorizar, solo la pone en paréntesis y es un factor por sí solo. Entonces solo la copiamos. Y luego pues vamos a continuar con los que están allá abajo. ¿Alguna pregunta con los de arriba? Bueno, entonces continuamos con los de abajo. Vamos a ir viendo qué casos son y vamos a factorizarlos en caso de que se pueda. Bueno. Este x a la 3 más 8, no hay factor común, no hay letras que compartan y tampoco hay números que compartan factores en común. Y si es un binomio y no hay factor común, solo quedan cubos o cuadrados. Entonces miremos, o ninguno. Entonces miremos a ver cuál de ellos es. Para cuadrados tiene que tener raíz cuadrada exacta y ser una diferencia. Y para cubos tiene que tener raíz cúbica exacta y puede ser tanto suma como diferencia. Y si no es ninguno de esos que mencioné, entonces no, solo se encierra. ¿Ese qué sería entonces? Ninguno de eso, sino que Es cubo, Lick. Es cubo. Cubo, ¿verdad? X a la 3 tiene raíz cúbica, sí. Y el 8 también, correcto. Entonces es suma de cubo. Entonces vamos a factorizarla. Y para factorizarla voy a copiar aquí arribita la fórmula para irme guiando con ella. Recuerden que para factorizar diferencia o suma de cubos es irse guiando con la fórmula. Usted copia la fórmula y se va guiando con ella para factorizar. En un factor va una suma y en el siguiente factor va la expresión a al cuadrado menos a por b más b cuadrado. Menos a por b más b cuadrado. ¿Verdad? Bueno, ¿y quiénes hay? ¿Quiénes b? Pues las raíces cúbicas de estos cubos. Las raíces cúbicas de estos cubos, entonces se las saca. Vamos a ver la raíz cúbica de x a la 3. X y el del 8 es 2. Exacto, muy bien. Entonces nos vamos guiando con la fórmula. Hacemos todo lo que la fórmula nos va indicando con x y con 2.
A más B, entonces es X más 2 multiplicado por X al cuadrado menos A por B multiplica X por 2 es 2X más 2 a la 2 es 4. Presten atención en algo importante que les voy a decir ahorita con respecto a esta fórmula. Hemos estado viendo que factorizamos por factor común y después puede aparecer otro caso. En algunas ocasiones aparece después de un factor común alguna diferencia de cuadrados, alguna suma de cubos, algún tanteo, ¿verdad? Entonces estamos como predispuestos a eso, que está muy bien. Pero esta es una ayuda para no perder tiempo tratando de factorizar este trinomio. Estos trinomios que resultan de la fórmula de suma o diferencia de cubos tienen la forma de tanteo, si pueden observar. Pero está demostrado que ellos no se van a poder factorizar, ¿verdad? No se van a poder factorizar porque siempre van a ser números que sumados dan el de en medio por los signos, siempre van a quedar iguales en el tanteo. Miren, menos por más da menos, van a quedar signos negativos. Y los factores del último número nunca van a dar sumados el de en medio va a ser muy pequeñito para que la suma del de en medio. O sea que este trinomio no pierda tiempo buscándolo factorizar porque no se va a poder, ¿verdad? Entonces cuando termine la fórmula de cubos, recuerde que ese trinomio que queda ahí no se puede factorizar para no perder tiempo intentándolo factorizar, ¿verdad? Bueno, entonces ese queda así. Lo ponemos entonces X más 2, X cuadrado menos 2X más 4. Bueno, ahora el otro. La misma instrucción, primero busque factor común. Si no hay factor común y es un binomio, busque cuadrados o cubos. Y si no hay ni cuadrados ni cubos, entonces no es nada. ¿Cómo sabe si es cubo? Bueno, el exponente de la variable debe ser 3 o cualquier exponente divisible entre 3. Y el número tiene que ser en la calculadora prueba si tiene raíz cúbica exacta. Sería al cubo. La X al cubo queda pues X y la del 27 queda en 3. Exacto, sería diferencia de cubos, ¿verdad? Entonces es una factorización similar a la que hicimos ahorita. Es una factorización similar a la que hicimos ahorita, entonces, solo que ahora es menos. Entonces miren la diferencia es que aquí es menos en la fórmula y el signo negativo solamente aparece en el primer término, en el primer factor, perdón, y de ahí en el segundo factor todos son positivos. Esa es la diferencia en cuanto a las fórmulas. De ahí lo demás es igual, se le saca la raíz cúbica a los dos y se van sustituyendo según dice la fórmula. Cuando saque la raíz cúbica, recuerde que como es diferencia de cubos, el cubo aquí es 27 y el menos es de la diferencia. O sea que no se le saca raíz cúbica a menos 27, no, sino que es a 27. Igual para los cuadrados. Es diferencia, es el menos de la resta, no del número. Bueno, entonces aquí como bien dijo ella, ¿verdad? Es 3 y X. Entonces vamos haciendo lo que la fórmula nos dice. X menos 3 sería, ¿verdad? X menos 3. X al cuadrado Ajá, más 3X más 9. exacto. Y recuerden que este trinomio no se puede hacer por tanteo. Está demostrado que no se puede. No sé si ustedes se acuerdan de una fórmula del primer parcial de productos notables que era A al cuadrado más 2A por B, que había un 2 aquí. Ese es el Sí, trinomio. ese 9 no es elevado a la 2. Ese es el trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Que sí se puede factorizar, ¿verdad? Pero la ausencia de ese 2 en la fórmula, eso es lo que garantiza que no se puede seguir factorizando.
¿verdad? ¿Qué preguntaban? Disculpen. Ese último 9 no es elevado a la 2. ¿Cuál 9? Este. Sí. Es que su b es 3, ¿verdad? Entonces 3 al cuadrado es 9. Ah, ok. X menos 3 y el otro es x al cuadrado. Repitiendo aquí nuevamente, x al cuadrado es x al cuadrado es x cuadrado. Después dice a por b es multiplicar x por 3, es 3x. Y luego este al cuadrado que es 9. Y no se puede factorizar, solo lo copia. Bueno, ya está todo factorizado, solo queda ver que se puede cancelar, que sí y que no. Comencemos con este x menos 3, a ver si, y si hay uno aquí abajo. X más 2, sí hay uno aquí abajo. El primero, ahí. Exacto. Y este trinomio x cuadrado más 3x más 9 es también como el de abajo, así que también los podemos cancelar. Y prácticamente solo nos queda pues este de aquí. Entonces presten atención ahorita, muy importante porque vamos a colocar la respuesta. Muy importante de lo de ahorita, presten atención. Eso es lo que quedó, pero la respuesta se pone ahí justo donde quedó, ¿verdad? O sea que si queda abajo, ahí hay que ponerlo. Y si todo se cancela arriba, lo que tiene que poner es el número 1. Si todo se cancela arriba, pone un 1. Recuerden que eso es lo que queda después de dividir. Algo entre algo que es igual, el resultado es 1. Entonces, si se dividió todo eso con lo de abajo, el resultado es 1. ¿Qué confusión a veces miro que sucede cuando solo queda un factor y quedó ahí abajo? Bueno, decir, bueno, como este fue el único que quedó, entonces la respuesta es x cuadrado menos 2x más 4. Entonces, no, ¿verdad? No, tiene que ponerlo donde quedó. Si quedó abajo, hay que ponerlo abajo, y si quedó arriba, pues lo dejamos arriba. Y en caso de que se cancele todo abajo, también quedaría el 1, pero ahí el 1 se puede omitir cuando queda como denominador. Entonces, así queda este resultado. Ya no hay nada más que hacer ahí. Así quedó ese ejercicio 3. Bueno, ahora voy a hacer uno de división. Es x a la 4 menos 16 sobre x a la 3 más 27. Ahora es entre. Vamos a ver qué pasa cuando es una división. Y dice x más 2. 2x más 6. Bueno, entonces miren aquí en este ejemplo, ahora se trata de una división. Y ya con eso pues vemos todos los ejemplos correspondientes a simplificación, multiplicación y división. Prácticamente viene siendo lo mismo en los tres casos. Prácticamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí en la división, lo primero que usted va a hacer es copiar la primera fracción y la va a multiplicar. Ahora va a poner un por. En vez del entre, usted va a poner un por. ¿Verdad? Pero le tiene que dar vuelta a la segunda fracción. La primera se deja tal y como está. Entonces copia la primera, tal y como está. Ahora es un por y la segunda fracción le da vuelta. El denominador pase hacia el numerador y viceversa. Y miren, queda como multiplicación y solo queda pues después factorizar y simplificar lo que se pueda. Pero antes de eso, recuerden, es ponerle un por, cuando es división, ponerle un por y darle vuelta a la segunda fracción. Bueno, entonces otra vez lo mismo, ¿verdad?
Lo que cambia en los casos de factorización. Ingeniero, una consulta. Y Sí. cuando cambian de posición, pero que cambian de signo, ¿cómo es? No, eso no es aquí. Aquí es la división de fracciones, que es no es la propiedad de cambiar el signo del exponente, es la propiedad de la división de fracciones. No hay que cambiar el signo a ninguno de ellos ni nada. Es la multiplicación de fracciones, ¿verdad? A entre C sobre D, ¿verdad? La definición dice que es la multiplicación de la primera por el recíproco de la segunda. Que viene siendo que la multiplicación cruzada, A por D y B por C. Esa es la que estamos aplicando, no es la de los exponentes. ¿Verdad? O sea, para que quede multiplicación cruzada es este por este y ahí están ahí arriba, ¿verdad? Ese por ese y este por este y ahí están ahí abajo. Por eso se le da vuelta a esa fracción. ¿Verdad? Bueno, sin cambiar signos y sin nada de eso. Bueno, entonces procedemos a factorizar, ¿verdad? Lo que se pueda. ¿Qué caso de factorización sería? Cuadrado. Diferencia de cuadrado, ¿verdad? Lo voy a hacer aquí arribita. X a la 4 menos 16. Con las raíces cuadradas de ambos armo una resta y una suma. Bueno, la raíz cuadrada de este es X cuadrado. La raíz cuadrada de 16 es 4. Entonces, X cuadrado menos 4 y X cuadrado más 4. En este ejercicio en particular, me quedó diferencia de cuadrados también. Entonces hay que seguir factorizando. ¿Qué pasa con la suma de cuadrados? Recuerden cuando vimos el tema suma de cuadrados no hay fórmula, así que se no se puede factorizar. Sí todavía sigue siendo diferencia de cuadrados. La raíz de este es X y la raíz de este es 2. Con la misma fórmula otra vez, X menos 2, X más 2. Y la suma de cuadrados, al no poderse factorizar, solo la copia. Y ahí la ponemos, tal y como nos quedó. X cuadrado, X menos 2, X más 2. Hay que factorizar completamente porque si no, podemos dejar de cancelar algo que se podía cancelar. Hay que factorizar completamente. La suma no se puede factorizar, Lick. Exactamente, la suma no se puede, ¿verdad? No hay fórmula para suma. Las que sí tienen suma y diferencia son los cubos. Esos sí tienen una para suma y una para diferencia. El cuadrado solo puede ser diferencia, suma para suma no hay. No se puede factorizar. Bueno, sería factor común. En este caso, pues, no hay nada más que el factor común. Aquí ya lo voy a poner de un solo, se pone pegadito. Todo va pegado, ¿verdad? Abro paréntesis y cada uno de ellos los divido entre 2 y los pongo adentro del paréntesis. X más 3. Es como el que acabamos de hacer, pero es suma. Con el X y con el 3, ¿verdad? Sería X más 3. X cuadrado menos 3X más 9. Y miren, no hay factor común, no es cuadrado y tampoco es cubo. No hay ningún exponente a la 2, a la 3. Y el 2 no tiene ni raíz cúbica ni cuadrada, así que solo se copia. Y ya pues solo cancelamos lo que se pueda.